Hola, hola, buenas tardes a todos. Muy bien, Listo. vamos a comenzar con la presentación. Gerardo, te escuchamos. Bien, pues vamos a tocar un tema que actualmente pues, nos está causando un pequeño grado de controversia entre pues, toda la comunidad y no solamente la comunidad, sino a nivel mundial, ¿no? Que es el tema del COVID y el manejo de pacientes de COVID en los domicilios. Y pues bueno, hemos tenido muchísima información de muchos lados, una carga impresionante de información que se puede transgiversar. Aunado a esto, a que también existen habemos muchas personas que no recurrimos a investigar sobre el tema y pues nos dejamos guiar sobre lo que nos están contando, ¿no? Temas específicos como el virus está matando a la gente, cómo lo haces, si vas a un hospital te puedes morir, o tú puedes estar sano y te puedes matar de otra cosa, o te dijeron que tenías COVID y moriste de un paro cardíaco. O sea, primero hay que poder entender todo este tipo de situaciones para poder nosotros establecernos en una área en la que no tengamos como esa paranoia de decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué medidas debo de tomar? Realmente las que deberíamos de estar tomando. Ahorita pues estamos muy puntuales con este tema, sobre todo del botón rojo, ¿no? Que tenemos que nos están pues pausando en algunas actividades. Algunos todavía no lo alcanzan a comprender porque, bueno, eh, a veces yo creo que el mexicano solemos ser un poquito contradictorios, ¿no? Nos ponen a trabajar y no queremos y nos paran el trabajo y es entonces ahí donde sí queremos, ¿no? Trabajar. Pero bueno, lejos de todo este tema, vamos a tocar un poquito y vamos a tratar de entender cómo es que funciona esto. Yo creo que para poder nosotros poder entender toda esta situación con respecto a esta pandemia deberíamos de empezar por comprender y saber cuál es la diferencia o en dónde está situado o qué es un virus o qué es qué es lo que está pasando, ¿no? Si me das favor, sí, primero vamos a empezar, no lo puedes poner así como presentación. Vamos a empezar por entender la diferencia entre un virus y una bacteria. Y es que yo creo que toda la mala información que nosotros tenemos y la poca comprensión que vamos a tener sobre el tema, pues se sitúa precisamente sobre esto, ¿no? No entendemos cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Y vamos a empezar por algo muy sencillo, que es el tamaño. Para poder nosotros entender, hagan de cuenta que nosotros vamos a visualizar o vamos a encontrar una bacteria y la vamos a encontrar con un microscopio común y corriente. ¿Ok? Las bacterias pueden ser de tamaño muy variados. Vamos a hablar ahorita en cuestiones de micras. Micras son súper tamaños muy reducidos, de centímetros mucho más abajo. Estamos hablando que nosotros podamos a poder visualizar una bacteria con un microscopio óptico común y corriente de laboratorio que podemos encontrar en cualquier lado, a diferencia de los virus que necesitamos, si me ayudas, que necesitamos un microscopio electrónico, es decir, un microscopio mucho más avanzado, un microscopio que tiene ya un cierto nivel de potencializador para que nosotros podamos ver o diferenciar el tamaño de una bacteria a un virus, ¿no? Y más o menos para que nos demos una idea en cuestiones de tamaño, por favor. Eh, Hagan de cuenta que lo vamos a visualizar como de esta manera, ¿no? Una bacteria oscila entre 1.5 a 5 micras, ¿sí? Y un virus oscila entre el 0.02 y 0.75 micras, ¿no? Vamos a hacer una relación que es aproximadamente como unos 200% más pequeño que una bacteria común y corriente, ¿no? Vamos a entender ahorita, o vamos a presentar la diferencia entre los dos, pero vamos a empezar primero por lo que es una bacteria. Por ahí en algunos cursos tocaban
y decían que incluso los virus eran extraterrestres, ¿no? Porque no tenemos ninguna forma o algún tipo de historia de nosotros decir de dónde vienen, ¿no? Las bacterias, pues obviamente nos complementan a nosotros, son parte de nosotros. De hecho, una bacteria es un organismo unicelular, el cual está conformado de vida, tiene un organismo propio, tiene una forma de reproducirse. Es decir, que pues, prácticamente de una bacteria descendemos todos, ¿no? Y pues bueno, existen en nuestro organismo una serie de composiciones de bacterias que normalmente pues no son todas malas, ¿no? O sea, en su gran mayoría, yo creo que el 80-90% de las bacterias son bacterias buenas, son bacterias que nos ayudan. Incluso hay bacterias que ayudan para la formación de queso, formación de, bueno, muchísimas cosas, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? Y más o menos para que me entiendan en una estructura, lo vamos a ver de esta manera. Trato de ponerlo un poquito más como con dibujitos para que lo que podamos entender, ¿no? Yo creo que así, si nos vamos a un nivel más técnico o más médico, pues vamos a perder la noción de tiempo, pero vamos a darle como este espacio a poderlo entender poco a poquito, ¿no? Más o menos para que se den una idea, pues una bacteria está completamente estructurada, ¿sí? Tiene incluso hasta, si lo ven en la parte de abajo, en la parte superior, tiene por ahí una colita, y esa colita le va a ayudar hasta como para moverse, ¿no? En el entorno en donde esté. ¿Me ayudas con la siguiente? Los virus nos hablan y nos dicen que son organismos que no están vivos. Y todos podríamos decir, bueno, ¿qué está pasando con esto, no? El virus, a diferencia de la bacteria, no está completamente constituido. Es decir, en un rango, por ejemplo, lo diferenciamos entre una célula y una piedra, pues podríamos decir que está como en un punto medio, ¿no? O sea, es un organismo que no tiene vida, pero a su vez es un organismo que también posee o puede tener vida y se puede reproducir. A diferencia de las bacterias, el virus, todo virus o cualquier tipo de virus, necesita de un agente para poderse reproducir o un agente para poderse mover. Es decir, en este caso, una bacteria puede vivir fuera o puede vivir en un ambiente donde nada más tenga oxígeno, humedad y calor, mientras que el virus necesita de una célula para poder funcionar, reproducirse y demás hacer el daño que tenga que hacer, ¿no? Hablábamos entonces que las bacterias, aquí tenemos una bacteria azul muy, muy feliz y muy contenta porque son bacterias que nos ayudan a nuestro organismo, son bacterias que las encontramos, por ejemplo, los lactobacilos, son bacterias que nos ayudan a degradar ciertos alimentos, o sea, en general la mayoría de las bacterias son buenas, ¿no? Para el organismo. Y solamente, como les comentaba hace rato, solamente un pequeño grupo, ¿sí? Son malignas, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo funcionan estas bacterias dentro de nuestro organismo? Todas funcionan como el yin y el yang, para que me entiendan, ¿no? Tenemos ciertas cantidades de estreptococos, tenemos ciertas cantidades de algunas otras bacterias que tenemos en el organismo, y el conflicto, cuando nosotros nos enfermamos de algún tipo de enfermedad bacterial, dicholo así, es porque digamos que alguna de nuestras defensas bajó y alguna bacteria se está proliferando o está creciendo de más, y esto pues obviamente está dañando el balance que nosotros tenemos en nuestro organismo, ¿no? Las bacterias pueden entrar incluso, pueden ser agentes externos, bacterias que pueden ser, que nos pueden dañar a nosotros, o ya sea que nosotros mismos la tengamos y sea una producción de bacterias, ¿no? Los parásitos intracelulares, o más bien los virus, son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba hace rato, a diferencia de las bacterias, un virus necesita de un componente para que se pueda crecer, reproducir y demás. ¿Cómo es que funciona? Pues evidentemente tiene que entrar a un organismo.
¿sí? La bacteria por sí sola, el virus por sí solo afuera no es nada, ¿no? O sea, digámoslo así, que para poder entender y quitarnos un poquito como esa psicosis que tenemos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que debemos de llevar este tipo de cuidados. Eh, para quitarnos esta psicosis que nosotros tenemos, la bacteria estando fuera en un entorno inerte, en un entorno en donde no hay una célula, pues prácticamente tiene un periodo muy corto de vida, ¿no? Lo único malo que se ha demostrado, y por eso es que nos tienen como ahorita, pues prácticamente obligados a tener algún otro tipo de hábitos de salud, de higiene y demás, es porque este virus tiene una resistencia mucho mayor al ambiente, ¿sí? Es decir, en su composición, un virus se compone como de una capa que lo protege. Normalmente esa capa es como de una capa de grasa, ¿sí? Y esta capa, precisamente por eso nos recomiendan que nos estemos lavando con jabón constantemente las manos. ¿Por qué? Porque el jabón sirve como una sustancia tensoactiva que rompe las paredes de este organismo y pues prácticamente lo que hace es desintegrarlo, ¿no? Por eso es que no necesitamos llegar como a niveles tan altos como de protección y demás, siempre y cuando tengamos las medidas correctas y pertinentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra el organismo a la célula, el virus tiene un componente que es se me fue el RNA, que lo que hace es que copia el ADN de la célula y a su vez se empieza a reproducir y empieza a invadir la célula, para que me entiendan más o menos, son como unos enanitos que se llegan a una casa y la invaden y se reproducen y luego ya no caben y tienen que salir a invadir a otras células, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde nosotros debemos entender cualquier tipo de virus? Porque el virus del coronavirus existe desde años, pues, muchísimo tiempo atrás, ¿no? Incluso todos pudimos haber enfermado de coronavirus sin haberlo sabido. La diferencia es que este virus es un virus que habita otro tipo de ambiente, otro tipo de ambiente en el cual ya estaba acostumbrado. Pues las teorías nos acercan a que pues algún chinito no coció bien su ciélago y pues es por eso que nos están afectando. Pero los virus, aparte de tener eh, pues no característica, si lo ven de esta manera, es algo débil, por ejemplo, de ellos. Lo que hacen es que cuando entran en el organismo, copian, ¿sí? Hacen una copia del ADN y entonces es donde vienen el mecanismo de defensa del cuerpo y trata de ubicarlos, ¿sí? Y el problema con los virus es que normalmente mutan, ¿sí? Y mutan, ¿por qué? Porque cambian de célula en célula. Entonces, las células que nos componen a nosotros en diferentes áreas de nuestro organismo, pues, normalmente no siempre son las mismas, aunque tengan el mismo componente, y depende de qué parásito, de qué organismo vengan, ellos ya vienen transformados, por así decirlo, ¿no? Si viene del animal, viene con una carga a lo mejor diferente y se tiene que acoplar al organismo. Por eso es que en este momento nos están diciendo que nosotros debemos de tener como ciertos cuidados para ya parar este tipo de contagios, ¿no? Porque no sabemos de qué manera, en qué organismo va a funcionar. Ahora, el que el paciente, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero de que el paciente tenga una buena estadía con el virus dentro de sí, depende mucho de qué tan buena o qué tan mala calidad tengan las células con las que están. Es decir, nos hablan de pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes con diabetes, pacientes ya mayores, pues evidentemente los pacientes mayores son más afectados porque como es un organismo que tiene que habitar una célula, pues evidentemente ya los pacientes que tienen cierto grado de edad, pues ya sus células no están completamente sanas, ¿no? ¿Me apoyas con la ciencia, por favor? Entonces, más o menos para que me entiendan, los antibióticos
fueron creados para las bacterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bacterias poseen un cuerpo, por así decirlo, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que es un organismo vivo, como lo habíamos comentado hace rato, y los antibióticos son otro tipo de agentes que se agarran también muchas veces de algunas otras bacterias para que se peleen entre ellos, ¿no? Hagan de cuenta que para que me entiendan, es como si pusieran a luchar, no sé, a un ejército romano contra los israelíes y se tienen que pelear y pues que ganen mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque son organismos vivos. La diferencia perdón, con las bacterias, la diferencia con los virus es que como no tenemos específicamente en cómo se va a comportar ese virus dentro del organismo, no hay forma de atacarlo. Por eso que es que nosotros, en el momento de que se diagnostica algún padecimiento, alguna enfermedad dada por virus, nosotros no podemos dar ningún tipo de medicamento que ataque eso, sino más que alivie lo que causa, ¿no? En este caso, las fiebres, el dolor. Esto pasa, por ejemplo, con el virus del dengue, por ejemplo, ¿no? O sea, que no nos pueden dar nada para quitarnos más que para minorar el dolor y pues todo el mundo dice, ¿cómo que paracetamol, no? Pues sí, pues no podemos hacer más, ¿no? Sin embargo, perdón, con las bacterias sí se tiene que hacer un cultivo para determinar qué tipo de bacteria es, si es una bacteria gram negativo, es una bacteria gram positivo. Por eso tampoco es tan recomendable que nosotros nos sintamos enfermos y luego nos tomemos la pastilla, porque lejos de dañar o acabar con esa bacteria o ponerla en paz en su nivel, si no es el antibiótico correcto para la bacteria que nosotros pensamos que es, lo que vamos a hacer es que vamos a fortalecer más a otras bacterias. Es como si les estuviéramos dando unas vitaminas a las bacterias y entonces las vamos a hacer más fuertes. Por eso es que ya existen antibióticos que, bueno, su costo lo dice, ¿no? Un antibiótico que puede llegar hasta costar hasta 25,000, 30,000 pesos. Por el grado de complejidad que ya tiene, ¿no? Pero esto es a causa de este mal que nosotros tenemos de automedicarnos. Ayudamos con el siguiente. Y pues evidentemente, una vez que el virus entra en el organismo, una vez que el virus se adueñó de la célula, que hizo esta copia, que ya se encargó de pasar pues su colonia, por así decirlo, en los demás células, pues se convierte ya en una enfermedad. Entonces nosotros ya vamos a tener algunos signos y síntomas que nos van a hacer reconocer qué tipo de virus podría ser, ¿no? O sea, hay virus, por ejemplo, como el dengue, que solamente nos da dolor, y en este caso el coronavirus es de la familia que nos causan problemas pulmonares, por eso es que viene la gripa, por eso es que normalmente identificamos una gripa bacteriana o viral dependiendo del color de las secreciones, la cantidad de secreciones, si existe tos, si no existe tos, o sea, eh, hay forma muy clara de poderlo diagnosticar, ¿no? Y en el caso de que sea bacteriano, si no encontramos, por ejemplo, o no identificamos bien de qué tipo de bacteria se trata, que no es tan difícil porque prácticamente, como les decía, ya tenemos una serie de cantidad de bacterias y solamente cuando se dispara una, automáticamente sabemos ya cuál fue y cómo la atacamos, ¿no? Entonces, en resumen, con esto, con el tema de los virus y las bacterias, no es recomendable que en cuanto nosotros sintamos un síntoma de algún tipo de enfermedad, nosotros nos automediquemos, ¿no? O sea, ya estamos acostumbrados a que, es que fui con el doctor y la vez pasada me dio esto, pero no sabes si la vez pasada fue algo bacteriano, fue algo viral, no sabemos qué tipo de complejidad tenga ahora, ¿no? Incluso si es el mismo virus el que te atacó, pues puede que esta vez venga diferente, ¿no? Por eso decíamos y comentábamos en algunas veces, en algunas ocasiones, que los virus pueden ser extraterrestres porque no están ubicados, no tenemos una fuente de decir sale de algún lado y pues por su complejidad, por eso es que mutan, ¿no? Y como ya lo habíamos dicho, pues obviamente los antibióticos no matan los virus,
Ese es el problema que tenemos ahorita con el problema de coronavirus, que pues prácticamente no hay una cura, o sea, te enfermas y tu estadía o tu pasar por el virus va a depender mucho del grado de tu salud, de cómo te encuentres. Por eso es que a los jóvenes, a los muchachos somos, a veces no tenemos ni siquiera ningún tipo de síntoma, ¿no? Y eso es lo preocupante, porque el virus, si nos agarra a una persona que está completamente saludable, que es una persona que pues, evidentemente tiene una buena alimentación, hace ejercicio y demás, puede pasar por una simple gripa o incluso ni siquiera puede presentar ningún síntoma. O sea, hay personas que son portadoras que ni siquiera presentan ni resfriado, ni temperatura, ni nada de eso, pero que son portadores y al momento de nosotros tener interacción con la sociedad, con más personas, podemos contagiar sí a las personas que tienen algún tipo de problemas a nivel celular, sí, a nivel de cualquier tipo, ¿no? Y pues de ahí nos ponemos todo el grupo de personas que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son las personas que están en riesgo, ¿no? Para prevenir enfermedades virales respiratorias como el coronavirus, se recomienda, y no solamente el coronavirus, sino en general. Yo creo que esto tendríamos que aplicarlo, esto nos tiene que dejar una gran enseñanza como para aprender a nosotros a cuidarnos tanto a nivel personal como en una sociedad, ¿no? Siempre es evitar el contacto cercano con personas enfermas. Antes decíamos, es que fulanito de tal está enfermo, ¿no? Ah, lo voy a ir a visitar, ¿sí? Y le voy a llevar sus flores y le voy a llevar sus juguitos para que se ponga bien. Recuerden que todas las enfermedades, y eso es lo que se les tiene que quedar a partir de ahora, todas las enfermedades virales no sabemos cómo se comportan en el organismo, ¿no? Yo me acuerdo antes que de chiquito pasó la parte de la varicela y la rubiola, y ahí nos llevaban las mamás de corre, vete para que se te pegue para que desde grande ya no te dé, ¿no? Y el daño que a lo mejor podíamos haber tenido en ese momento, ¿no? Lo entendemos, en su tiempo la varicela y la rubiola fue algo que mató a muchísima gente, que todo el mundo, igual que ahorita, tenía el miedo de acercársela a la gente, y ahorita ya es algo que vemos pues común y ya lo vemos como algo normal, ¿no? Incluso ya los casos han reducido, casi no se han encontrado casos de viruela, varicela. El virus existe, lo que mucha gente piensa es que a lo mejor entrando ya, lo que platicamos hace rato, entrando en el 2021 se va a borrar esto. Este virus llegó, o más bien este virus salió de un organismo para entrar en nuestro organismo, y básicamente lo que va a hacer va a estar tratando de mutar para acoplarse a nuestro organismo, para quedarse dentro de él, y pues es algo que evidentemente ya no lo vamos a poder quitar, ¿sí? Es una mentira que nos digan pues se va a quitar. Lo mismo pasó con la influenza, lo mismo ha pasado con todos los virus que nos han estado atacando, y que de alguna manera pues no tenemos ninguna fuente o ningún eh, forma de defendernos, ¿no? Como para matar, como con el caso de las bacterias, por ejemplo, como lo habíamos platicado hace rato, ¿no? Es importante que eviten el contacto con los ojos, la nariz y la boca. Les hice la diferencia entre una bacteria y un virus. Si nosotros bien estamos constituidos de bacterias y podemos adquirir una bacteria foránea, por así decirlo, el virus pues, es súper mega pequeñito, ¿sí? Se te va a colar por todos lados. O sea, el virus, en cuanto tenga un medio de cambio o de poderse mover, lo va a hacer, porque son organismos oportunistas. Cubre la boca y nariz con pañuelo de papel cuando tosas o estornudes. Estos son medidas de prevención para los pacientes que ya tienen algún tipo de enfermedad, ¿sí? El cubrebocas nos está ayudando, pero no, ayuda más al paciente contagiado a ya no contagiarse que al paciente sano a contagiarse. ¿Sí? A lo mejor entramos en la controversia de que, bueno, si es necesario, no es necesario, qué es lo que está pasando.
Todas estas medidas son medidas de la persona enferma que debe de tener cuidado y sobre todo de la conciencia de no enfermar a las demás personas, ¿sí? Luego tirar el paño a la basura y lavarnos las manos, porque ya lo habíamos visto. Los virus salen, los virus se transportan, y pues cómo es la manera, a lo mejor no tenemos una vacuna, no tenemos un antibiótico como con las bacterias, pero sí tenemos una forma de acabar y de matar el virus antes de que entre en algún otro organismo, y eso es la limpieza. El jabón es súper mega importante. Ya les comenté, rompe su cubierta, la destroza y pues evidentemente no hay forma en la que pueda entrar este virus al organismo. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda con el codo, no entre tus manos, ¿sí? Esto es, lejos de verlo como una parte de protección, es porque nuestras partes distales, nuestras manos, pues evidentemente si yo estornudo en ellas, pues voy a empezar a tocar todo, ¿no? Y voy a dejar el virus por todos lados. Y recuerden, el virus de la influenza, del coronavirus, tienen una alta resistencia a la superficie, ¿sí? Entonces, estamos hablando que ese virus puede durar muchísimas horas afuera y nosotros podemos llegar y tocar algo. Y si nosotros no tenemos la costumbre de lavarnos la mano y eso le aunamos que nos estamos tallando los ojos o nos metemos el dedo a la boca o a la nariz, pues nosotros mismos somos los que estamos llevando el organismo a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no podemos culpar a una sociedad, no podemos culpar a un gobierno, no podemos culpar a médicos, no podemos culpar a nadie, cuando en este caso la responsabilidad es de nosotros, es de cada individuo. Lávate las manos frecuentemente con agua tibia y jabón por lo menos 20 segundos. Esto, ojo, es para pacientes que ya tienen algún tipo de enfermedad o que posiblemente tengan el, 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 pues el pensar que tienen el virus, ¿no? Sí. Especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Se contaba mucho, o uno de los mitos que se decían más es que el virus del coronavirus se encontraba en el aire y que cualquiera que pudiera pasar lo respiraba. Es absolutamente mentira. Ya habíamos dicho el super micro tamaño que puede tener, y pues prácticamente en un aerosol, en el caso, por ejemplo, de que tosemos o estornudamos, generamos un aerosol, es decir, moléculas de agua que se transportan en el medio ambiente, pero no es tanto por el peso molecular que tiene el agua, no alcanza a tener distancias largas ni a mantenerse sostenido en el ambiente por completo, ¿sí? Por inercia, ya sea por gravedad o por, por, eh, por el calor, pues se desintegra y pues evidentemente pierde esa fuerza, ¿no? Pero sí nos dicen que nosotros debemos estar a distancias de 1,5 metros, de ser posible 2, de las personas. ¿Por qué? Porque si esta persona habla, tose o estornuda, ¿sí? Pues no nos contagia, ¿no? Son medidas precautorias, no quiere decir que si yo rozo a alguien, ya me enfermó de coronavirus, ¿no? Hay que tener también un poquito de conciencia con esto. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Ya sea un 60, pero ahorita lo recomendable es que sean arriba del 70%, ¿sí? La mayoría de los que se han dedicado ahorita pues, a sacar provecho de esta pandemia, pues nos están entregando jabones o geles antibacteriales, en lo cual nosotros tenemos que identificar que pues contengan por lo menos un 60 o 70% de alcohol, ¿no? Por eso es siempre recomendable que ustedes vayan a algunas farmacias, tiendas reconocidas, que les den esa seguridad, esa certeza de que les están ofreciendo un material de protección adecuado, ¿no? Hemos visto en redes sociales a mucha gente que ahorita anda vendiendo alcohol a diestra y siniestra y cubrebocas y demás.
yo creo que tendríamos que primero analizar qué tan barato me podría salir a mí el enfermarme de una enfermedad que al final pues me va a salir mucho más caro, ¿no? Sí, por favor. Hay que quedarnos en casa si sentimos que estamos enfermos, si sentimos que estamos, o definitivamente si ya estamos enfermos. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, computadoras, en la oficina y todo. Tratar de tener nuestro desinfectante a la mano. Si tienes fiebre o todos síntomas de resfrío o gripe, comunícate con tu doctor, por favor. No se automediquen, no se autodiagnostiquen, ¿sí? Sabemos que yo creo que en especial todos los lunes o martes todos amanecemos con coronavirus y con síntomas de coronavirus, ¿no? Pero esto es por la misma mente trabaja de forma muy misteriosa y el lunes amanecemos así de, creo que ya tengo coronavirus porque tengo la garganta inflamada, ¿no? Pero no nos acordamos que el fin de semana fuimos a la reunión con los amigos, estuvimos en la noche, o sea, son factores que realmente, entonces tenemos que estar en contacto con nuestro doctor. Por favor, tengan confianza. Ha habido muchos casos en los que de verdad no los consultan porque los tratan de que no saben o que los van a enfermar o que les van a dar alguna otra cosa y pues no es así, ¿no? Sí, por favor. Usa mascarilla para evitar contagiar a otros. Lo volvemos a recargar. La mascarilla es para evitar contagiar a los demás. ¿Sí? Si bien se nos obliga a todos que portemos el cubrebocas, es porque no tenemos la certeza de quién sí y quién no está enfermo. Entonces, pues todos parejos, ¿no? Sí, por favor, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Es imposible que nosotros digamos, no puedo ir, no puedo salir. La queja que tenemos ahorita mayormente pues, es la parte del trabajo, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a generar y demás. Simplemente si ustedes tienen que salir y tienen que exponerse, no incurran en el error de que si ustedes están en un lugar en donde posiblemente haya, no asistan a lugares en donde hay una incidencia mayor de personas, ¿no? Entonces, es conciencia, yo creo que de cada uno y de lo que debemos de nosotros tomar al día a día. Usa mascarilla si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Se oye feo, pero pues hay que ver a todos con cara de coronavirus, ¿no? O sea, por mucho hermandad que tengamos, pues las mismas familias son las que nos infectan y pues evidentemente los compañeros que más estimamos, a los que vemos, saludamos y abrazamos, esos son los que nos infectan, porque si tuviéramos algo de lejos, pues no. El uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud, evidentemente, ellos son los que están en más constante contacto con este tipo de pacientes, por lo tanto es un alto riesgo de que estén contagiados. Y, por favor, y las personas que cuidan a alguien en un entorno cerrado, siempre protección. Recuerda que las mascarillas ofrecen cierto grado de protección, pero no bloquean de todo las partículas. Recuerden que hablamos que son micras, ¿sí? Y son micras que nosotros debemos tener la conciencia de que si vamos a ir a un lugar, se nos permite usar el uso de este tipo de cubrebocas, que normalmente son cubrebocas de tela, ¿sí? Que son lavables. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué características debe tener un cubrebocas. Pero si nosotros estamos conscientes más bien de que vamos a ir a un lugar en donde posiblemente me vaya a enfermar, sí llevar unas mascarillas más especializadas como las KN95, usar otro tipo de protección y pues si no es necesario que nosotros salgamos o vayamos, pues definitivamente no hay que ir, ¿no? Los virus, pues los virus se representan de diferente manera. Tenemos el virus de la influenza, el adenovirus, el virus del rinovirus y el coronavirus, que normalmente casi la mayoría, todos causan un efecto a nivel pulmonar, un efecto a nivel de función de respiratorio.
Esto ya lo habíamos visto. El coronavirus es de la familia que causan enfermedades respiratorias. Y los signos y síntomas, por favor, otra la que sigue. Los síntomas del COVID-19, como ya todo mundo lo sabemos, ¿sí? Pues son dolor de cabeza, es un dolor de cabeza constante. Los pacientes refieren que no es como un dolor de migraña, ¿no? A lo mejor todo el mundo pensamos que es como, ay, me duele la cabeza como si tuviéramos una resaca o algo así. Es un dolor constante, es un dolor que normalmente persiste durante todo el día, una sensación de cansancio. La fiebre pues es un indicador de que tenemos ya una infección, pero puede ser viral o bacteriana. Dolor de garganta, tos seca, la diarrea, no en todos los casos, ¿ok? La diarrea tiene un poquito más de lógica, ¿por qué? Porque nosotros, si viene del aparato respiratorio y nosotros tragamos saliva, porque es en realidad, pues el virus se traslada hacia el intestino. Entonces, si tenemos problemas de células, como lo habíamos visto, o tenemos problemas en el caso de pacientes que tengan alguna hernia hiatal, alguna enfermedad, que no tengan pues una buena digestión, no sé, alguna enfermedad que podamos tener alguna baja de defensas por ahí, pues evidentemente el virus se pasa de lo respiratorio hacia lo gastrointestinal. No en todos los casos, no como se nos dijo al principio que todo el mundo corrió a vaciar los centros de, para comprar papel de baño, pero sí hay una ligera diarrea, pérdida del olfato y gusto, que esto es lo más común y esa es la forma de identificar ahorita. Yo creo que ese es uno de los síntomas más tangibles y más reales para poder nosotros determinar que un paciente sí tiene coronavirus, porque pues los demás síntomas pueden ser de cualquier enfermedad o de cualquier virus común y corriente, y el cuerpo cortado y un malestar general. Pero entonces, a los que nosotros debemos de tener más en cuenta va a ser la pérdida de olfato y de gusto y la temperatura. Personas con enfermedades crónicas, que era lo que les decía, mucha gente decía, es que mi familiar, mi hermano X, demás, se enfermó y adentro le dio un paro cardíaco y se murió de otra cosa y dijeron que es COVID, ¿no? De entrada, ningún médico, yo creo que a nivel de humanidad tendría esa capacidad como de matar a alguien, ¿no? Y resulta bastante curioso porque las enfermedades queremos culpar a alguien más de lo que nosotros no estamos haciendo con nosotros mismos, ¿no? Debemos estarnos cuidando. Evidentemente, todas las enfermedades pues vienen porque nosotros no nos cuidamos, ¿sí? O sea, una diabetes viene por un exceso de consumo de azúcares, obviamente la obesidad, la hipertensión, la insuficiencia renal crónica, enfermedades cardiovasculares y curiosamente todo esto viene por una mala alimentación, que es lo que desata toda esta serie de enfermedades o de personas con enfermedades crónicas, ¿no? Ahora, si nos vamos hacia lo que platicábamos al principio sobre que el virus se aloja en una célula, pues evidentemente si yo no estoy alimentando de una manera correcta una célula, que en el caso de la diabetes o de obesidad y hipertensión son factores o nos están dando el indicador de que ese paciente no se alimenta bien, no hay una alimentación a nivel celular pues, deseable o óptima, pues prácticamente ese paciente va a enfermar. ¿Sí? Tenemos las células dañadas, tenemos las células enfermas, tenemos las células que fácilmente nos va a llevar y eso nos va a llevar de una cosa a la otra, que a lo mejor el paciente no murió de coronavirus, pero sí murió de un paro cardíaco, sí murió del paro cardíaco porque tenía hipertensión o murió de alguna otra cosa, ¿no? Entonces hay que empezar a discernir y a ver qué tipo de padecimientos tenemos antes de adquirir nosotros el coronavirus. Los cubrebocas reusables deberán ajustarse bien, cómodamente para en cada costado de la cara, ¿sí? No es necesario que tengamos el cubrebocas porque todo el mundo dice que me molesta, ¿no? Y si es necesario que nos cubra nariz y boca,
Esto lo platicábamos también con otro grupo de médicos y terapistas, que era prácticamente no tanto a lo mejor para cubrir el que sí entre o no entre la bacteria, porque el virus es un microorganismo que va a entrar por ese pedazo de tela que no, que no es una protección como un KN95, por ejemplo, pero sí vamos a evitar que las personas se lleven o se rasquen la nariz o se chupen el dedo, o todos en algún momento tenemos ese hábito en el día, ¿no? O sea, si pudiéramos contar las veces que nosotros nos llevamos o darnos cuenta las manos a la boca, de verdad se van a sorprender y de alguna manera no es tan necesario que lo hagamos, ¿no? Pero es un mal hábito que nosotros tenemos. Incluir múltiples capas de tela, permitir la respiración normal, poder lavar y secarse a máquinas sin que sufra daños o cambios de forma. Ojo, si ocupan un cubrebocas hoy, mañana usen otro, no usen el mismo, ¿sí? Porque puede que a lo mejor no se enfermen de coronavirus, pero sí se pueden enfermar de algún otro virus que encuentren en el ambiente, algún otro virus que va a agarrar, se va a alojar ahí en el cubrebocas, una bacteria que se puede formar en el cubrebocas y que pues evidentemente después nos pueda traer otro problema, ¿no? Lavarlo con agua, jabón, cloro y demás, ¿no? Entonces lo que nos dice, les comentaba también del cloro, lo más ideal es que sea el 70%, pero con un 60% también se acepta. Por favor, la que sigue. Y en el caso de cuando les diagnostican COVID y ya es un resultado concreto, ¿qué medidas deben de tomar en casa? Por favor. Sí, el coronavirus, obviamente ya hablamos de los síntomas que nos da, la disfonía, tos, dolor de cabeza, no hay gusto, no hay olfato. ¿Quién debe de cuidar al paciente en casa? Pues prácticamente el que esté más sano, ¿sí? Así que el guerrero de la familia va a ser el que se comporte de una manera más sana, el que pues tenga de alguna manera ciertas actividades físicas, pues la persona más sana prácticamente, la persona más fuerte, ¿no? Porque a veces las mamás o las abuelitas son las de yo te cuido, mi hijo, y demás, pues son las personas que tienen más riesgo, ¿no? Ya hablamos por qué, ya lo hablamos del nivel celular, del por qué ellas son las que están en más peligro. Y sobre todo que la persona que va a atender al paciente en casa, ¿sí? Debe de tener las medidas de prevención de acuerdo, en el caso, por ejemplo, aquí de México, de la Secretaría de Salud y del CDC, que es el centro que está allá en Estados Unidos, que son los que emiten, que son de alguna manera los que debemos de tomar en cuenta, que es todo lo que les hemos estado platicando ahorita. Vamos con el siguiente, por favor. Es obligatorio tener al tener una habitación separada. No es obligatorio, ¿sí? A diferencia de lo que tenemos, y como experiencia personal se los digo, familiar enfermó y me decía mi sobrina, no, es que le tengo que aventar la comida así como si fuera un perrito para que no nos enferme a mí y a las niñas, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poquito de conciencia sobre esto. De lo que ya habíamos hablado, el paciente tiene que estar aislado, pero no tiene que estar encerrado, tampoco no los traten de esa manera, ¿sí? El área en donde él tiene que estar tiene que ser una área completamente ventilada, las ventanas totalmente abiertas, y más bien el que tenía que tener cuidado sería el paciente, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, van a utilizar algunas áreas comunes como escritorios o algo así, pues una vez que él las ocupe, pues tener la limpieza, la desinfección adecuada para que cuando otra persona venga, sí, pues las pueda utilizar, ¿no? Preferentemente, pues que se esté en casa, ya sea el uso de computadoras, celulares, el baño, utensilios de cocina y demás. Como ya se los había comentado, el virus termina en cuanto nosotros aplicamos afuera jabón, ¿no? Y evitamos que entre en nuestro organismo. ¿Por qué el COVID baja la saturación de oxígeno o por qué tenemos problemas de insuficiencia? Vamos a tratar aquí que es esencial que nosotros, yo creo que a partir de ahorita, sea sí o no, tengamos un oxímetro de pulso. Es como, esto lo van a encontrar en todas
en todas las farmacias. Ahorita pues prácticamente ya la están vendiendo en todos lados. Aquí en Medimarcas tenemos también muchos oxímetros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar este equipo? Si se dan cuenta, pues es un equipo bastante pequeño, ¿sí? Es un medidor de saturación de oxígeno y nos mide la frecuencia cardíaca. ¿Cómo funciona? Se coloca, se prende el dispositivo, emite una luz que traspasa la piel, lo que es el lecho unguial, y va a captar el nivel de hemoglobina que nosotros tengamos en la sangre por medio de esa luz y nos va a detectar la cantidad que tengamos, además del pulso, ¿no? La entrada de aire, un poquito de fisiología, pues entra el aire a nuestros pulmones, pero nosotros tenemos unas unidades muy, muy, muy pequeñas, que hagan de cuenta que es como un racimo de uvas y es un alveolo. Ahí en los alveolos es donde se forma o se hace el intercambio gaseoso, es decir, inspiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, tenemos que en este intercambio de gases, ¿sí? Entre el alveolo y el torrente sanguíneo, que es las arterias, venas y demás, ¿sí? Se va a hacer este intercambio y nosotros nos vamos a fijar, la que sigue, por favor, en la membrana alveolo-capilar. Es una membrana que se encuentra exactamente en medio de la arteria y en medio del alveolo, y a lo que nosotros realmente nos interesa es el espacio intersticial. ¿Qué es el espacio intersticial? Es un pequeño espacio que existe entre estas dos sistemas, que es el alveolo y la arteria, ¿sí? Y aquí hace un factor muy importante, que nosotros tenemos una proteína en la sangre que es la albúmina. Y la albúmina normalmente siempre va a atraer agua consigo, ¿no? Es como un tipo imán que nos va a estar trayendo, pues, esta proteína. ¿Qué es lo que pasa en el COVID? ¿O cómo funciona? ¿O por qué las personas caen en ventilación mecánica o tienen insuficiencia respiratoria o dejan de respirar o se cansan o demás? Es precisamente por esto. Lo que hace el COVID es que esas membranitas, si la ven en la parte de acá, no hay forma como señalarlo arriba, ¿verdad? Abajo hay estas bolitas verdes, normalmente permiten el paso del aire y oxígeno, pero no de estas proteínas. Cuando el virus entra, lo que hace es que se abren estas, por así decirlo, se inflaman o se hacen más grandes, lo que permite que estas proteínas pasen hacia el espacio intersticial, se llene ese espacio y nos dificulte lo que es el intercambio de gases. Y vamos a la que sigue, por favor. Entonces, como vemos en la primera imagen, ahí tenemos una imagen de un alveolo con un espacio normal, y en la siguiente obviamente ya tenemos un edema. Un edema es un acumulamiento de agua en un espacio, y pues prácticamente nosotros ya no vamos a tener esa permeabilidad o esa difusión y perfusión que normalmente tenemos cuando estamos sanos, ¿no? Es importante que nosotros tengamos una saturación, bueno, eso va a depender del grosor de la membrana, la que sigue, por favor. ¿Sí? Y a mayor grosor de la membrana, pues va a haber una menor difusión de gas, como les había comentado. El edema es la acumulación de líquido, como ya se los había dicho, y que mide la saturación de oxígeno, mide el porcentaje de oxígeno vinculado a la hemoglobina de la sangre y el contenido de la hemoglobina. Y vamos a utilizar los parámetros para nosotros poder identificar dónde estamos bien, dónde estamos mal y dónde de plano ahora sí ya corre la hospital, ¿no? Ya estamos dentro de casa y nosotros decimos, bueno, ¿de qué manera yo voy a saber? Porque esa es la mayor problemática que nos encontramos al día de decir, bueno, ya tengo COVID, pero ¿cómo sé si voy a morir o voy a vivir? ¿Cómo sé si estoy bien o estoy mal?
yo les recomiendo que compren los oxímetros y que constantemente hagan una bitácora en el cual hagan una toma en la mañana, hagan una toma en la tarde y hagan una toma en la noche de cuánto están. Los parámetros normales son de 95 a 99, ¿sí? Normal. Ya estamos hablando de una hipoxia leve. Hipoxia es el deceso del oxígeno en la sangre del 91 a 94. Ojo, no se espanten, depende mucho del tipo de calidad que tenga el paciente. Si soy un paciente fumador, pues evidentemente mi saturación de oxígeno va a ser mejor. Y cuando ya tenemos que procurarnos o preocuparnos definitivamente, pues es cuando ya tenemos las saturaciones por debajo del 90%, que es una hipoxia moderada que normalmente vamos a tener como estándar en este tipo de pacientes, que no es algo, o sea, sí es algo en el cual nos está afectando, y por eso es que también nosotros vamos a utilizar, en el caso de pacientes enfermos, un compresor de oxígeno, que es como el que tengo acá atrás, ¿sí? Que nos va a proporcionar una cantidad adicional de oxígeno. Es decir, no existe cura, no existe una inyección, un medicamento que mate el virus, ¿sí? Tenemos que esperar a que este virus, nuestro mismo organismo lo ataque y pues lo tenga detenido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros vemos que ya baja de un 80, de un 90, del 90 hacia 86, nosotros podemos aplicar el oxígeno adicional, ¿sí? Y esto, ¿cómo saber cuánto oxígeno le vamos a poner a nuestro paciente? Porque esa es una pregunta que todo el mundo se va a hacer, ¿no? La cianosis es la representación física de que ya nosotros no estamos oxigenando bien, es decir, nuestras uñas, tanto de los pies como de las manos, o a veces central, que es en la parte del centro, se empiezan a poner moradas porque ya no hay oxigenación adecuada. Ahora, ¿cómo yo saber qué tanto oxígeno le puedo poner? Porque nuestros oxígenos, nuestros compresores tienen una línea que va del 0 hasta el 5, ¿ok? La forma más correcta es que nosotros debemos de tener un oxímetro de pulso, ¿sí? Y se lo tenemos que dejar al paciente. Si nuestro paciente está saturando el 86 y nosotros lo tenemos en el 1 y pasa un tiempo y no pasa nada, pues entonces hay que subirle al 2. Y si no pasa nada, hay que subirle al 3. Y si ya vemos que en el 3 nuestra saturación de oxígeno ya subió a 90, 92, 93, entonces eso quiere decir que en esa medida nosotros debemos de mantener a nuestro paciente con 2 o 3 litros de oxígeno. Si vemos que de plano con 3 no sube, pues entonces hay que subir un poquito el flujo hasta llegar hasta los 5, que es el porcentaje mayor, por ejemplo, que podríamos tener. Y pues evidentemente apoyarnos con el uso de las puntas nasales o algún tipo de mascarilla reservorio. Ya si vemos que de plano con el oxígeno no está funcionando, que no nos sube la saturación de oxígeno, pues no nos está reaccionando, entonces ahora sí ya es tiempo de nosotros determinar de ir con el médico. Primero llámenle a su médico, decir, ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo conmigo, o sea, a lo mejor un día o desde anoche mi paciente ya le subía todo al oxígeno y pues nada más no responde, ¿qué hago? Entonces ahí sí ya es señal de que ya tenemos que llevarlo al hospital, porque evidentemente entonces no está reaccionando bien nuestro paciente y necesita de otra intervención un poco más fuerte, ¿ok? Vamos a la que sigue, por favor. A la que sigue. Sí, la diferencia entre un concentrador y un tanque de oxígeno, pues es muy fácil, es el precio. Y es el precio se los dejo así, porque a lo mejor un tanque de oxígeno te puede salir muy barato, un concentrador anda entre los 25, 30 mil pesos, y quizá podamos decir, híjoles, es muy caro, ¿no? Pero hay que considerar que nosotros tenemos un tanque de gas, que el gas es flamable, el oxígeno pues es el medio de combustión para que el fuego crezca, ¿sí? Entonces debemos de tener muchas medidas porque es un gas que se está escapando, que lo tengamos, que lo tenemos ahí,
Evidentemente no se puede fumar cerca, no podemos tenerlo cerca de la estufa o de algún otro componente que pueda calentar el tanque. Y posiblemente digamos, bueno, es que me sale más barato un tanque, pero las recargas son las caras, ¿no? Entonces hay que considerar que si tenemos a un paciente y en estos casos que posiblemente no sea solo uno, sino varios los que puedan utilizar este insumo, pues yo optaría más por la compra de un concentrador, porque el concentrador solamente lo conectas a la luz, lo prendes y lo único que va a hacer es tomar aire del medio ambiente o lo va a separar y automáticamente tienes oxígeno. No hay necesidad de recargas, no hay necesidad de cuidados extremos, no te va a explotar y pues no nada, ¿no? Y bueno, vamos a retomar las 7 estrategias que ya habíamos hablado, como pequeño resumen: el uso de cubrebocas para protección de nosotros hacia la comunidad y tratar también de evitar que nosotros no contaminemos a alguien más. La distancia, mantener la sana distancia. Esto es porque yo, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, pues estoy emitiendo una serie de aerosoles que pues se quedan suspendidos en esta distancia y pues prácticamente hasta 1 o metro y medio, 2 no llega, ¿no? El lavado constante de manos con jabón. Es más recomendable lavarse las manos con jabón que estar utilizando gel a cada rato, eso es un hecho. En nuestra casa, pues tenemos que tener nuestra casa completamente airada, abrir todas las ventanas si es posible, desinfectar todo lo que nosotros tengamos y sobre todo, si estamos en la calle o en algún otro lado, no entremos en una paranoia, más bien podemos tocar, interactuar con todo, pero sí evitar llevarnos las manos a la cara, ¿no? Entonces, no llevemos nosotros el virus a nuestro organismo. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, sugerencia, comentario. Bueno, yo creo que aquí sí van a ser muchos, ¿verdad? Muy bien, pasamos a los comentarios. Ok, esto es completamente normal, puesto que en el transcurso del día nosotros tenemos cierto tipo de actividades y nuestro organismo, cuando nosotros ya nos decidimos a descansar, perdón, pues evidentemente pues cambian nuestros hábitos, ¿no? Si ella, por ejemplo, tiene algún tipo de actividades, las que sea, el ritmo cardíaco varía y la oxigenación también depende mucho de la frecuencia cardíaca, es decir, con las cantidades que bombea el corazón a nuestro cuerpo y cómo corre y circula la sangre en nuestro organismo, ¿no? Ya una vez que nosotros estamos más relajados, pues evidentemente el corazón se encuentra más tranquilo, está más, nosotros ya no tenemos alguna otra actividad, el riego sanguíneo disminuye a pesar de que es la misma presión y entonces es por eso que baja la saturación de oxígeno, pero de alguna manera podría considerarse normal. Ya si de plano baja a niveles mucho más bajos, entonces hay que tomarlo como cuenta, ¿no? Muchos preguntan por Facebook, porque dicen que si el COVID causa inmunidad. No, ninguna enfermedad, ojo, aquí los virus no causan inmunidad, es decir, yo ya me enfermé y resulta que ya no me voy a volver a enfermar, ¿no? Ahorita escuchamos del coronavirus porque es un tema a nivel mundial que causó un gran revuelo y demás, ¿no? Yo les podría decir que antes de conocer el coronavirus, muchos no sabíamos que existía el coronavirus. De hecho, hasta se nos hizo sorprendente ver en los envases de algunos limpiadores de casa que dices contra el coronavirus, ¿no? El coronavirus existe desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y nosotros de niños nos hemos enfermado de coronavirus no 1, 2, 3, 4, 5 veces, que es la enfermedad o la gripa que nosotros conocemos como gripa viral, ¿sí? Este coronavirus, el COVID-19, es otro tipo de coronavirus, es de la familia de los coronavirus, ¿sí? Que todavía no encuentra lugar o todavía se está adecuando al organismo del ser humano, ¿sí? El otro de alguna manera ya está como más identificado.
Por las cuestiones de genética, por ejemplo, si tú hoy en día tienes un hijo, pues ya va a venir con toda tu carga genética y con toda tu carga de defensa, ¿no? Entonces ya reconocemos, de alguna manera, los que nacimos antes, ya reconocemos el virus del coronavirus con la cual nosotros de niños nos enfermamos. Pero este virus es de que no es como el coronavirus normal, de ya te enfermaste de gripa y ya no te vas a volver a enfermar. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfermado de gripa viral, no? O sea, ahorita el caso, por ejemplo, es que le pusieron un freno a esto es porque viene diciembre y es donde se carga más de enfermedades respiratorias en donde no sabemos cómo identificarlo, ¿no? Pero lo que es un hecho es que no te hace inmune y te puede volver a dar el siguiente año, te puede dar en 2, 3 meses. El virus es como una gripa, pues como el virus de la gripa, ¿no? La diferencia es que pues, obviamente es más dañino, ¿no? Más letal. Muy bien, sin más dudas por el momento, le damos este reconocimiento a Gerardo Carmona, especialista médico, y le agradecemos el estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, esperamos que podamos haber solucionado algunas dudas que hayamos tenido por ahí sobre el tema y pues esperamos vernos de nuevo. Muy bien, les recordamos estar al pendiente de nuestras redes sociales y también les recordamos acerca de nuestras sucursales. Tenemos López Mateos a una cuadra del Río, está Belisario frente al Centro Médico, Zapopan